El tema del tratamiento en la gota es del año 2022, el Xavier, y los autores son Alan C. Gelber. Solo dice. Bueno, vamos a la introducción. ¿De qué revista? ¿Y De cuándo fue Elsevier. publicada? Vamos con la introducción. La gota aguda y crónica, la atropatía microcristálica prototípica, es un trastorno al que todos los proveedores de atención médica, incluidos los médicos, enfermeras y profesionales de la salud, están expuestos en el curso de su educación, capacitación y carrera, dado la alta prevalencia de gota en la sociedad. Una interacción clínica ilustrativa relacionada con la gota con un colega. Bueno, no. Además, esta realidad clínica es relevante tanto en el ámbito ambulatorio como en el hospitalario. Los adultos pueden presentar calor intenso en las articulaciones, hinchazón, enrojecimiento y dolor que requieren hospitalización en medio de un ataque agudo de gota. Muchas veces es la gota aguda en sí misma la que motiva el ingreso al servicio de medicina. Alternativamente, la gota aguda puede aparecer como consecuencia y complicación secundaria de un proceso fisiopatológico distinto que inicialmente provocó la hospitalización. Por ejemplo, una sepsis, un infarto de miocardio, un procedimiento quirúrgico. En las últimas décadas, la incidencia y prevalencia de la gota ha aumentado tanto a nivel nacional en los Estados Unidos como a nivel internacional en todo el mundo. Hay varias explicaciones para dar cuenta de esta observación. En primer lugar, a medida que la incidencia de gota aumenta con cada década de vida, hay un aumento concomitante en la esperanza de vida promedio, observando en la última década. Y aumenta el número de personas en riesgo de desarrollar gota. En segundo lugar, los principales trastornos, las comorbilidades asociadas a la incidencia de gota están aumentando, incluidos como la hipertensión, la lipidemia, el sobrepeso, la obesidad, la enfermedad renal crónica, el síndrome metabólico, cada uno de los cuales es un trastorno cada vez más prevalente en la sociedad contemporánea. El aumento constante de estos trastornos entre un número creciente de personas de edad adulta media contribuye a la creciente prevalencia de la gota. En consecuencia, a medida que envejecemos y particularmente a medida que un número cada vez mayor de mujeres ingresan a la fase postmenopáusica de la vida, cuando la incidencia de la gota aumenta exponencialmente, enfrentamos un mayor riesgo de desarrollar gota. Aunque la gota puede ocurrir y ocurre en la población pediátrica, incluso en la preadolescencia, especialmente entre los niños que nacen con trastornos hereditarios del metabolismo de las purinas, el enfoque de esta revisión y de pautas sobre la gota o las sociedades de medicina interna y reumatología se centran en la edad adulta. Ahí está la historia que nos pasamos. Entonces, en síntesis, la gota tienen una enfermedad, como se la conocía antiguamente, la enfermedad de los reyes, ¿sí? Son personas con sobrepeso, hipertensión, dislipemia, un trastorno metabólico de base, y entre ellas el ácido úrico, ¿sí? Entonces, cuando ahí va la historia un poco. Que en la historia en realidad te dice básicamente lo que se hace en las crisis agudas de gota, que si vos ves a través del tiempo, no ha habido modificaciones en referencia al tratamiento. Siempre se basa en tres medicamentos fundamentalmente. Los corticoides, los antiinflamatorios y la colchicina, exactamente. Acuérdense que el allopurinol no tiene efecto en la gota aguda. Bueno, a las guías. Si querés, puedes leer algún aspecto ahí de la historia, pues es esto que contó Facu. Resumido. Dice que hace Capacidad de síntesis, tres palabras. Dice que hace medio siglo sobre el tratamiento de la gota, las opciones terapéuticas eran, cuando había una gota aguda, era colchicina, como dijo Paco, Aines, en particular en el segundo la indometacina y la fenilbutazona, y un tratamiento con corticoides. Ya con la dosificación de la colchicina se detalló que bajo ninguna circunstancia se deben administrar más de 12 comprimidos consecutivos. Además, en este momento la terapia con esteroides estaba particularmente de moda, describiendo como ocasionalmente un ciclo muy breve en el tratamiento. Con corticoides es útil para lograr la disminución o el cese de la gota severa y refractaria.
Y luego dice, un cuarto de siglo después se publicó nuevamente una revisión actualizada sobre el tratamiento de la gota. Los tres agentes de primera línea para tratar la artritis gotosa siguieron siendo la colchicina, INES y los corticoides. Sin embargo, como reflejo de esa evolución de pensamiento en hace 25 años, la revisión indicó que la colchicina es menos popular ahora que en el pasado, porque su inicio de acción es lento y invariablemente dice que causa Yo diarrea. pregunto a los chicos de primero, ahora no. Yo soy mis abuelos con la farmacología. ¿Qué es la colchicina? ¿Dónde actúa? Aclaración. Todo lo que es farmacología de reumato lo tienen que saber. Mecanismo de acción, efectos adversos, de cuánto vienen los comprimidos, cada cuánto se da. ¿Dónde actúa la colchicina? Pueden no saber. Acá lo que con Jonah y con bueno, Fáculo, todos los docentes, lo que le vamos a pedir es que cuando no saben, no saben. No sé, está perfecto ahora. La colchicina es un antimicrotúbulo. ¿Sí? Se une a la tubulina, a los dímeros de tubulina, impide que se haga el microtúbulo y con eso el neutrófilo migra. Si vos inhibís la polimerización de microtúbulos, eso es lo que hace la colchicina, inhibís la diapédesis del neutrófilo y su ingreso por el endotelio al intersticio. Y recuerden, la otra estructura en la que participan los microtúbulos es en el ensamblaje del inflamosoma. Entonces tiene un efecto dual, ¿sí? Es un efecto dual de un fármaco clásico. Y son palabras que les van sonando. Inflamosoma, ya lo van a empezar a ver para GOT y para otras patologías. Después van a ver que eso, ahora no es necesario. Acá también luego más abajo dice que con respecto al manejo de la gota, un avance importante que precedió en el 2011 sobre la gota fue el descubrimiento inmunológico de que los cristales de urato monosódico inician una inflamación aguda al activar lo que hablamos del inflamosoma, que es un activador de caspasa 1. 2011. 2011. Sí, 2011. Que es un activador de caspasa 1, la activación del inflamosoma a su vez como resultado de la activación de la interleuquina 1 con niveles elevados de la interleuquina 18 y la precisión de este mecanismo molecular permitió comprender mejor cómo los cristales de ácido úrico desencadenan una respuesta inflamatoria aguda característica de los brotes de gota. Este hallazgo también proporcionó una base biológica para la serie de informes publicados que utilizaron acá los anti-inhibidores de la interleuquina 1. La interleuquina principal en la gota es la interleuquina 1 beta, porque es target también terapéutico. Aquí nomás. Como agente terapéutico en el tratamiento de la gota aguda. 3 de estos productos dice que han llegado al mercado y antagonizan varios componentes de la inflamación mediada por la interleuquina 1, en concreto el canakinumab, que es un antagonista directo de la interleuquina 1 beta. El rilonacept, que es un antagonista de los niveles circulantes de la interleuquina 1. Y el anakinra, que inhibe el receptor de la interleuquina 1. Dice que cada uno ha sido estudiado en el tratamiento de la gota. Sin embargo, la gota no es una indicación aprobada por la FDA para su uso. Me parece que anakinra acá no hay. Sí. Ahí viene la guía, la Bien. ACR. Las directrices del ACR se basaron en un análisis crítico de ensayos controlados aleatorizados. Bueno, eso no creo que, por les digo. No, no está bien. Bueno. Una de las cosas que se Observaciones hacían a la guía, eso. antiguamente se hacía en el tratamiento agudo de la gota aguda, se le daba colchicina 1 miligramo por hora hasta que desaparezca el dolor o hasta que aparezca la diarrea. Eso era una práctica antigua, de hecho, yo venía al final Sí, y no tan me antiguo. tomaron eso. No tan antiguo. En clínica médica Yo no lo he hacían visto eso. Hacer. Así que era una práctica común. Hoy en día se sabe que no, que la dosis de colchicina se ha bajado mucho porque inevitablemente terminas con diarrea. ¿Sí? Entonces, El paciente que toma colchicina empieza con diarrea, hay que suspenderlo.
Claro. ¿sí? Porque En es la muy tóxica. 672 abajo. Y te La puede neuropatía periférica, insuficiencia renal aguda, A rhabdomiólisis, lo que están las hemorragia de complicaciones. intestino. Claro, Esos son los efectos adversos abajo. más severos. Cuadrito. Bien, dice American College of de Reumatología, Colegio Americano, y abajo dice observaciones del Colegio Americano. Página 662. Sí, ahí estoy. Bien, En la guía de sobre la gota del láser. bien, abajo de eso. Observaciones, sí. Sí, ahí. Se ha sugerido que las directrices de la ACR están en conflicto con las difundidas por las sociedades de reumatología. Una diferencia fundamental entre ellas es la ausencia de un enfoque de tratamiento al objetivo entre las 4 recomendaciones. Por el contrario, Perdón que interrumpa. Cuando te dice ACP es la Sociedad Asociación Panamericana de Clínicos. Entonces está Sí, contrapuesto del lo que Colegio dicen, Americano de Médicos. claro, lo que está contrapuesto es lo que dicen los clínicos contra los Lo que dicen los reumatólogos, reumatólogos. digamos, es lo que... Porque ahora viene la discusión en cuántos niveles, a cuánto tenés que tener el ácido úrico en sangre. Si justifica tenerlo por debajo de 6 o no. No, Entonces, como el un regular no target sabe terapéutico, debajo de un 6 de T2T, ¿sí? sí. ¿Bien? Dice que por el contrario, el regular y el ACR otorgan un papel preeminente en la definición de 6 miligramos de cilitro como nivel objetivo, por debajo del cual los médicos y los pacientes deben mantener los niveles de ácido úrico sérico, mientras trabajan en conjunto para lograr mejores resultados tanto clínicos, radiográficos y funcionales. Al tratar el objetivo, la frecuencia de los ataques agudos de gota se pueden reducir significativamente y mejorar la calidad de vida de las personas. En el caso acá del Colegio de Internistas, al hacer una recomendación, es absolutamente fundamental la prioridad para iniciar una terapia eficaz contra la gota en medio de un ataque agudo de la gota. También es una prioridad iniciar una terapia para reducir los uratos en aquellas personas con una alta frecuencia de ataques de gota recurrentes que interfieren en gran medida con sus actividades profesionales, tiempo libre y su calidad de vida. Sin embargo, no es necesario iniciar una terapia para reducir los uratos en todos los pacientes con gota. El internista... Perdón, yo creo que eso es muy importante. Sí. No es necesario comenzar a la disminución de la baja de ácido úrico para todos los pacientes con gota. O sea que por ahí lo pueden tener por encima. ¿Se acuerdan cuál es el valor, digamos, del punto de corte con el cual ustedes tienen muchas chances de tener gota? ¿Cuál es el punto de ácido úrico que ustedes pensarían como para decir, bueno, yo estoy muy arriesgado a tener crisis aguda de gota? 10. Mm, Por lo normal es 7. O sea, hasta 7 se Pues consideraría normal. A partir de 7, para arriba. claro, convengamos en algo también, chicos, que ustedes pueden tener una crisis aguda gotosa estando con el ácido úrico bajo, normal o alto. O sea, no necesariamente tiene que estar alto. ¿Se entiende eso? Se pueden tener una crisis aguda gotosa con un ácido úrico de 6,3, 6,3, ¿se entiende? Y lo pueden tener igual. Lo importante, y acá lo que yo creo que ha cambiado el concepto, es que antes sí o sí tenías que bajar el ácido úrico. Ahora no necesariamente. O sea, tratás la crisis gotosa aguda, y hay una cosa que dice el artículo que es muy importante, que ahora ves si el paciente tiene muchos brotes agudos de gota o si tiene uno esporádico cada muerte o bien. ¿Se entiende? Entonces ya la cosa cambia. Ayer comentamos la guía CR que respecto a esto dice, la primera crisis gotosa no inician terapia para descender el ácido úrico. Claro. Pero si hay crisis recurrentes, como dice acá el artículo, o si es un paciente con litiasis de ácido úrico, Claro. o tiene riesgo cardiovascular muy elevado. Yo voy a partir ahora el orden del bibliográfico por otra razón, porque justamente tengo que ir antes, pero a lo que voy es que suena raro porque hoy en día la hiperuricemia se sabe como un factor de riesgo cardiovascular adicional, y esto independientemente de la gota, con lo cual lo que dicen acá en los artículos es llamativo por lo menos, de que no se busque una disminución del ácido úrico, pero bueno. Y ayer vimos también en la fisiopatología que se empieza a dilucidar cómo el ácido úrico, la uricemia, puede activar la mácula densa, generar hipertensión, disminuir la elasticidad de las paredes de los vasculares
y también aumentar la cantidad de radicales libres. O sea que tienen la potencialidad de generar daño vascular. Tal cual. Pero ellos dicen no. Sí, los cardiólogos tampoco lo tratan en la asintomática. Ujú. Claro, acuérdense que la hiperuricemia es. ¿Qué tan frecuente es la hiperuricemia? O sea, el ácido úrico elevado. ¿Qué tan frecuente en la población general? Ronaldo también incluido. Ok. ¿En porcentaje? Sí, sí, por ejemplo, en la población general, yo agarro, en la población en general, empiezo a medir ácido úrico. ¿Cuántos voy a tener con hiperuricemia? Fisiológicamente. La mayoría. 1 de cada 7 varones es hiperuricémico, solamente el 30% desarrolla gota. Esa sería la estadística general. Y hay dos características para desarrollar gota a largo plazo sin otras comorbilidades, es el nivel de ácido úrico y la cantidad de años que lo mantiene elevado. Claro, Como dijo Natalia, arriba de 10 por varios años, claro, ya eso tiene un riesgo mucho más alto. mucho mayor. Ujú. ¿Sí? Listo, también. Bien. Bueno, sin embargo, dice que no es necesario iniciar una terapia para reducir los duratos en todos los pacientes con gota. El internista atenderá un amplio espectro de gravedad de la enfermedad, incluida aquellas con gota leve y moderada, en consecuencia, aquellas personas con primer ataque de gota. Ahí está, al mismo tiempo, y reflejando en el enfoque de las pautas de Eular y ACR, que es la comunidad reumatológica tiene con frecuencia una población remitida por el internista, que constituye el extremo más grave del espectro de la enfermedad. En la atención de pacientes con ataques más frecuentes, aquellos con una mayor proporción de depósitos topáceos y aquellos con evidencia radiográfica de artroespatía erosiva por gota. Las pautas de Eular y ACR informa que los reumatólogos optimizar los resultados para esta población de pacientes según la situación actual. Bueno, si el proveedor de esto está bien, no creo. También es importante señalar que no había suficientes datos públicos disponibles para comentar dentro de la guía de los clínicos sobre el subgrupo definido por género, episodio agudo, antecedentes de gota, el HLA-B 5801, otra vez, el estado tofacio, comorbilidades. Es importante destacar. Perdón que me hago un parate. El estatus tofacio, acuérdense que la gota tofacia, o sea, el tofo gotoso, es una complicación, es una gota complicada. Uno no debería aceptar en el paciente el tofo gotoso, ¿se entiende? Entonces, es un criterio como para decir, bueno, sobre este paciente tengo que actuar. ¿Se acuerdan de qué está compuesto el tofo gotoso? Si yo lo aspiro, ¿de qué está compuesto? Cristales de átomo Los cristales eurotomonosódicos, que los veo a través de si yo lo puedo hacer en el microscopio, me da una banda, ¿qué color? ¿Se te acordás eso? No, no importa. Tiene que ver con el microscopio óptico común. ¿Sí? Bien. Con el microscopio óptico común puedes ver el macrófago con el cristal adentro, pero tienes que verlo con qué microscopio, ¿sabes? El electrónico de luz polarizada. Bien. Sí. El electrónico no. El Ah, la electrónico, luz De polarizada. polarizada, que lo vas a ver color verde. ¿sí? Ayer vimos las características, y eso más que nada para ustedes también, que se pregunta siempre, las características diferenciales entre los diferentes cristales, de ácido úrico, de pirofosfato de calcio, hidroxiapatita. Bien. Forma de aguja. Bien. Es importante destacar que se identificó evidencia de alta calidad que indicaba que la colchicina reduce el dolor entre las personas con ataques agudos de gota. Además, se reconoció que la colchicina se asocia con efectos secundarios gastrointestinales adversos, como náuseas, vómitos, dolor abdominal. Con el uso de AINES, los efectos adversos gastrointestinales se reconocen de manera similar, desde dispepsia hasta perforaciones, úlceras, hemorragias graves. Los AINES también pueden inducir la insuficiencia renal. Habla de la colchicina, Bien, ¿qué dice? que durante décadas la colchicina ha sido un elemento crítico en el algoritmo de tratamiento para controlar la gota aguda.
Sin embargo, la dosis de colchicina ha cambiado drásticamente en los últimos 20 años. Chapacu. En consecuencia, el nuevo algoritmo de dosificación se refleja en las directrices de tratamiento anteriormente a generaciones de estudiantes de medicina y funcionarios. De manera para controlar un brote agudo de gota prescribiendo 2 tabletas de colchicina en el tiempo igual a 0, dice. Luego continuar con una tableta adicional de 0,5 a 0,6 en 1 a 2 intervalos de hora hasta que Bueno, eso es lo clásico, lo que se hacía anteriormente. Se iba haciendo una dosificación de colchicina hasta que el paciente tuviera diarrea. Y ahí se frenaba. Ajá. Ya. En contraste con el esquema de dosificación tradicional para la colchicina, ahora denominado colchicina en dosis altas, el enfoque consiste en 2 comprimidos en un tiempo igual a 0 y luego un tercer y último comprimido administrado 1 hora después. Son de 0,5 miligramos, se le da 1 miligramo y a luego de 1 hora 0,5. Este enfoque es un programa de dosificación radicalmente diferente para el tratamiento de la gota aguda, pero que ha demostrado tener la misma eficacia que el algoritmo anterior. Aquí Bien. dice que acá, se examinó el antiguo algoritmo de dosificación de la colchicina en un estudio aleatorizado doble ciego controlado con placebo. Digo del estudio. Sí, resumido. Dice que los 3 brazos del estudio fueron la colchicina en dosis bajas, un 8 durante 1 hora, 1,8 miligramos durante 1 hora, en dosis altas 4,8 miligramos durante 6 horas y el placebo. Y una respuesta favorable a las primeras dosis. Sí, 50% de reducción del dolor a las 24 horas. 24 horas. Sin el uso de medicación de rescate, se observó en una proporción comparable de los asignados en los grupos de colchicina en dosis baja y alta, y en un número sustancialmente menor en el grupo de placebo. Además, un hallazgo muy informativo fue que el grupo de colchicina en dosis bajas experimentó un perfil de eventos adversos similar al del grupo de placebo. Por el contrario, la colchicina en dosis altas se asoció con una mayor frecuencia de diarreas y vómitos. En consecuencia, este ensayo ha cambiado completamente el paradigma de la dosificación de colchicina, el tratamiento de la gota. Bien. Finalmente, también es importante señalar, como se indica en la introducción de las directrices del Colegio de Médicos de los Clínicos, que el tratamiento contemporáneo de la gota incluye enfoques tanto farmacológicos como no farmacológicos. Este último se refiere al control de la dieta, estilo de vida, pérdida de peso, ejercicio. Sin embargo, no podemos perder la vista de hecho que si bien esta estrategia no farmacológica parece atractiva y ese beneficio puede recaer en las personas afectadas con gota, que son capaces de lograr una reducción de peso y un mayor nivel de ejercicio ambos. La evidencia que soporta todas esas medidas no está disponible, falta, ¿no? Bien. Y vamos con la eular. Igual vamos a observaciones. Sí, exacto. Observaciones. Bien. Observaciones sobre las recomendaciones de eular contra la gota. Durante la década de la publicación del tratamiento de eular del 2006 y las posteriores 2016, las opciones de tratamiento de la gota habían cambiado de manera bastante dramática. Los actores de las directrices indicaron que en el 2006 el allopurinol, para todos los efectos, fue el principal agente utilizado para reducir los niveles séricos de ácido úrico. Durante el siguiente intervalo de 10 años, varios medicamentos nuevos estuvieron disponibles en la práctica común o se encontraron en etapas avanzadas de desarrollo. Aquí como tenemos el febuxostal, la pegloticasa, inhibidores de interleuquina 1 y el lesinurad. Exacto. Los autores señalaron además que los esquemas de dosificación de los medicamentos convencionales, incluidos la colchicina y el allopurinol, también se había modificado durante este intervalo de décadas. Además, un tercer acontecimiento notable fue la mayor conciencia de un perfil adverso de mortalidad cardiovascular
asociado con antecedente de gota. Bueno, eso fue lo que comentamos en la clase de ayer, en la de anteayer, sobre la gota y la gran relación que tiene con otros estados comórbidos, ¿sí? A nivel cardiovascular. Bien. Hay varias cuestiones importantes planteadas por Regular que merecen ser elaboradas. En primer lugar, hay muchos aspectos del estilo de vida, incluidos la dieta, el ejercicio, el control del peso, el control de las comorbilidades, que son relevantes para el cuidado de la gota. Como se describe al principio general A, esta dimensión del estilo de vida debe integrarse como componente esencial de la comunicación entre los proveedores y las personas con gota. En consecuencia, este énfasis dentro de las recomendaciones de EULAR sobre la importancia fundamental de la comunicación, tanto entre el proveedor de la atención primaria y el paciente, igual el inicio, como dice. Bien. Este principio es ampliamente aplicable a la evaluación y el tratamiento de un espectro completo de trastornos médicos, tanto en medicina interna como reumatología. Hablamos de los principios. Bien, si quieres resumido acá en el cuadro. Sí, que principio general, el B, toda persona con gota debe recibir consejos sobre su estilo de vida, incluida la pérdida de peso, según corresponda a la evitación de alcohol, especialmente la cerveza, licores, así como las bebidas azucaradas, las comidas pesadas, el consumo excesivo de carnes y mariscos, y se debe fomentar los productos lácteos bajos en grasa y recomendar ejercicio regular. Y el principio general C, toda persona con gota debe ser examinada sistemáticamente para detectar comorbilidades asociadas y factores de riesgo cardiovascular, incluir insuficiencia renal crónica, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, ACV, accidentes cerebrovasculares, enfermedad arterial periférica, obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo. Estas comorbilidades deben abordarse como parte integral del tratamiento de la gota. Bien. Aquí me tiene de los, la guía 2020, dice, americana. Igual las observaciones. Es digno de mención que los miembros del panel de pacientes involucrados de manera crítica en el desarrollo de esta guía expresaron que si bien inicialmente dudaban en comenzar con la terapia reductora de uratos después de haber experimentado una mejora en el control de la enfermedad, se convirtieron en firmes defensores del inicio temprano de estos medicamentos. El Febuxostat en los años anteriores, en el EULAR 2006, se investigó y se determinó que era un segundo inhibidor viable de la xantinoxidasa en la prevención de la gota recurrente. Por lo tanto, el Febuxostat se integró en las directrices de ACR 2012, se ha arraigado en el arsenal actual y aparece de forma destacada en la EULAR 2016 de ACR 2020. Anteriormente, durante al menos 40 años, el allopurinol era el prototipo y el único miembro de la categoría farmacológica. Al inhibir la xantinoxidasa, la dosificación del allopurinol interrumpió la vía metabólica de las purinas, de modo que la hipoxantina no se convierta en xantina y la xantina no se convierta en el ácido úrico. Y se logra una disminución del nivel del ácido úrico en suero. Bueno, aquí les hablan de un ensayo. Bien, sigamos si querés. Ese es el del Febuxostat. Sí. Aquí este ensayo abarcó 3 brazos. Consistieron 1, el allopurinol en dosis de 300 una vez al día, el 2, el Febuxostat en dosis bajas de 80 miligramos una vez al día, y el 3, el Febuxostat en dosis altas de 120, también una vez al día. La duración del tratamiento fue 1 año completo o 52 semanas. Es importante destacar que la profilaxis contra los brotes agudos después del inicio de estos dos inhibidores se llevó a cabo durante las primeras 8 semanas del estudio. El criterio de valoración fue alcanzar una concentración de ácido úrico inferior de 6 miligramos de cilitro. Y los criterios de valoración secundarios incluyeron la tasa de incidencia de brotes de gota y el tamaño del depósito tofácico. Es importante señalar, bueno, en los Estados Unidos la dosis de Febuxostat aprobados por la FDA es de 40 a 80 por vía oral una vez al día. Bien. Dice que acá, en el última instancia el ensayo demostró que ambas dosis de Febuxostat
fueron más eficaces que la dosis fija estándar de alopurinol para alcanzar el objetivo del ácido úrico sérico. Por el contrario, el impacto sobre la actividad de los brotes de gota y el tamaño de la carga tofácea fue comparable en los tres grupos. Bien. Y es de destacar que el tratamiento con febuxostat en lugar de alopurinol es particularmente atractivo en las personas con ataque que presentan comorbilidad. Que tienen enfermedad moderada. renal crónica moderada a grave, Perfecto. ya que el febuxostat se metaboliza predominantemente en el hígado, mientras que el alopurinol se metaboliza lo que habló el otro de Jonathan, principalmente en el riñón. Bien. Bueno, durante el tiempo, no digo esto de este ensayo, porque está hablando de un ensayo. Si querés, leete el cuadrito que está arriba de las recomendaciones Bueno, de ACR 2020. iniciar la terapia reductora de uratos en pacientes de gota es muy recomendable para aquellos que tienen uno o más tocos subcutáneos, daño radiográfico atribuible a la gota o brotes frecuentes de gota, dos o más anuales. Iniciar terapia reductora de uratos es recomendado condicionalmente en una hiperuricemia sintomática. Iniciar el tratamiento con dosis bajas de alopurinol 100 al día o menores en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3, 4 y 5 y febuxostat menos de 40 en titulación de dosis posterior para comenzar con una dosis más alta es muy recomendado. Se recomienda administrar concomitante el tratamiento profiláctico antiinflamatorio como colchicina, AINES o corticoides en lugar de ningún tratamiento profiláctico. Lograr y mantener un objetivo del ácido úrico de menos de 6 miligramos en comparación con el uso sin objetivo. Se recomienda realizar la prueba, lo que hablamos del HLA-5801 antes de comenzar con alopurinol en pacientes con ascendente del sudeste asiático o para pacientes afroamericanos. Cambiar a pegloticasa en lugar de continuar con la terapia reductora de urato actual. Muy recomendada para pacientes con gota, quienes el tratamiento con los inhibidores de las antioxidadas halodúricos úricos no alcanzaron un nivel objetivo de ácido úrico y continúan teniendo brotes frecuentes más de 2 al año. O Bien. tienen todavía tocos subcutáneos que no se resuelven. Bien, fíjense ahí la indicación de la pegloticasa, que es una uricasa sintética, ¿sí? Dice que en la plegoticasa hace una década, en 2011, un ensayo clínico histórico documentó la experiencia de 225 pacientes, cada uno de los cuales experimentó una gota grave, intolerancia al alopurinol y un nivel sérico superior a 8. Los pacientes fueron asignados al azar para recibir 12 dosis intravenosas quincenales que continúan pegloticasa en cada infusión. La pegloticasa alternada con placebo en infusiones sucesivas o infusiones de placebo únicamente. La medida de resultado primario fue el logro de un nivel de ácido úrico menor a 6 y el nivel objetivo tradicional del ácido úrico en el análisis conjunto. El 42% de las infusiones quincenales de pegloticasa alcanzaron el punto final primario en comparación con el grupo placebo. Bueno, acá se observaron en este estudio 7 muertes, 4 entre los que recibieron pegloticasa y 3 en los que recibieron placebo. Esta nueva uricasa recombinante de mamíferos diseñada para reemplazar la expresión ausente del gen o el de la urato oxidasa, la uricasa, en mamíferos primates no solo dio lugar a una marcada reducción de los niveles séricos del ácido úrico, sino que también condujo a un mejor control de la enfermedad y a una resolución notable mejorada de los depósitos tofáceos. Este fue un informe transformador e introdujo un nuevo participante en las terapias de la gota. La interacción droga-droga está ahí abajo. Interacción droga-droga.
A continuación, un principio importante articulado en estas directrices es la vigilancia de posibles interacciones entre fármacos asociados con el tratamiento con colchicina, específicamente en el contexto de la gota y los trastornos comórbidos relacionados y las prescripciones concomitantes comunes de colchicina y una estatina. Esta última para tratar la hiperdislipidemia y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Existe una probabilidad razonable alta de desarrollar toxicidad relacionada con el fármaco. En particular, ambos agentes actúan como sustratos inhibidores de las vías enzimáticas citocromo P450. En consecuencia, la toxicidad inducida por fármacos puede derivarse de la interacción entre estos dos agentes, lo que resulta en el desarrollo de miopatía e incluso radiomiólisis. El HLA58 decimos. Un resumen, fíjense que acá lo que dice que se puede desarrollar en esos pacientes susceptibles toxicidad por alopurinol, incluyendo la hipersensibilidad y el síndrome Simil-Steven-Johnson o necrosis epidérmica tóxica, ¿sí? El NIL. La variante genética es más frecuente en asiáticos. Bien, pasemos. El losartán. Un aspecto interesante del tratamiento de la gota y particularmente relevante para el perfil de comorbilidad que mantiene la gota es la noción de que la elección del agente antihipertensivo puede afectar favorablemente el riesgo de gota. En una base de datos del Reino Unido, 24.000 personas que desarrollaron gota en comparación con 50.000 controles, el riesgo de incidencia de gota varió según la elección del medicamento antihipertensivo, en particular el losartán, pero no otros bloqueadores de receptores de angiotensina 2. Se asoció con un riesgo reducido de desarrollar gota en comparación con los diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los beta bloqueantes. Bien. Dice. La dieta, bueno. Sí. Finalmente se han publicado estudios que se han centrado en el consumo de vitamina C y cerezas, ¿no? Comer cerezas. La modificación de la dieta. No postres, esas son. En relación con el riesgo de gota. Hasta la fecha, estos estudios se han centrado principalmente en la asociación de la composición de la dieta con los niveles de ácido úrico sérico más que con la actividad de la enfermedad. Estos hallazgos sugieren que los elementos de nuestra dieta pueden tener impacto favorable sobre la gota. Sin embargo, estos hallazgos solo respaldan esta noción por el momento y no son concluyentes. Sin embargo, es conceptualmente atractivo considerar que lo que comemos y lo que debemos algún día puede afectar favorablemente la incidencia de la gota y posiblemente su recurrencia a nivel población. Bien, ahí está ahora el resumen final y terminamos. En este artículo se revisan en detalle las pautas actualizadas sobre gota de la Asociación de Clínicos, regular y hacer con un enfoque en resaltar al lector los elementos clave de la literatura publicada sobre la gota que respaldan la evolución a estas pautas y recomendaciones a lo largo del tiempo. El lector, ya sea con experiencia en medicina primaria o reumatología interna o reumatología, y ya sea que esté actualmente realizando después de sus años de capacitación, será informado sobre los elementos clave de estas diversas sociedades en el manejo de gota. En última instancia, es indispensable una mayor familiaridad y competencia en este dominio para mejorar los resultados clínicamente relevantes y la calidad de vida entre las personas afectadas por la gota. Bien. Puntos claves clínicos, ahí, y terminamos. Puntos claves. Hay un cuadrito. Cuando atienda a un paciente con brotes repetidos de artritis gotosa aguda, inicie una terapia reductora de uratos para reducir el riesgo de recurrencia de gota. Perfecto. Valorar la terapia para reducir el urato hasta alcanzar un nivel de menos de 6. El alopurinol es el fármaco de primera elección como agente reductora de uratos. Comenzar con una dosis baja, especialmente con personas con renal crónica, y luego se va aumentando hasta alcanzar el objetivo. Conceptualizar un encuentro clínico de gota como una oportunidad para detectar comorbilidades asociadas y factor de riesgo cardiovasculares. Bien, perfecto.
Bueno, muy bien. Entonces, con esto sintetizamos y cerramos el tema de los trastornos del metabolismo del ácido úrico. ¿Sí? Este artículo tiene una síntesis de las guías más importantes y de la actualidad en terapéutica sobre la gota. Bueno, gracias Ronald y nos cerramos. ¿Recuerdas esto?